invitadas. Nos encontramos en un nuevo capítulo de La Sobremesa para, ver nuestro 8º capítulo. Ya, increíble. La verdad es que yo no me lo hubiera imaginado jamás. Es el equivalente a 2 meses, más o menos. 2 meses es una barbaridad de tiempo. Un montón. Mi nombre es Emilia. Acá al lado la tengo a Paloma Barbarena Rivas, que me encanta decir tu nombre completo. Sí, lo decís mal igual. Pero, ¿por qué? Porque es Barberena, pero ¿Barberena? Yo no te iba a corregir porque dije ya una mancha mal. Chicos, siempre lo dije mal. ¿No puedes? ¿Barberena? Sí, aproveché solo porque me dijiste lo de... Yo quiero decir el nombre completo y digo, lo va a decir de nuevo. No, igual tengo un problema entonces, porque efectivamente la gente lo dice mal. Sí. Entonces te nombra como Barbarena. Sí. Bueno, Barberena. Estamos en el 8º capítulo, Palo. Hemos sobrevivido. Hemos pensado nuevos temas o cambiamos los temas desde que empezamos. Eso me gusta, como se fueron a abrir... Todo esto lo digo para dar pie al tema de hoy. Abrimos nuevos temas en función de las cosas que fueron surgiendo acá en conversaciones, en charlas con los distintos entrevistados y entrevistadas. Eso me gusta también, porque es como, permeabilidad, que las cosas no sean calculadamente como uno... Estás diciendo que pensamos, o sea, que sí, claro. de mínima reflexionamos de lo que estamos hablando y más o menos surgen ideas nuevas. Sí, y cosas que, a mí me pasó a lo largo de estos programas como que fui cambiando algunas nociones que tenía, adquiriendo otras, y me parece que si bien todos los temas que tocamos, que hablamos, se tocan y tienen un punto en común. Y eso me da a pensar en el tema de hoy. ¿Y qué vamos a hablar hoy? A ver, hoy vamos a hablar de las creencias. ¿De las creencias? ¿Y por qué digo esto? Porque hablamos de peronismo hace 2 semanas. Que ese capítulo, capaz que otro día hacemos uno de por qué el peronismo fracasa en las elecciones, qué es lo que pasa, pero bueno, no es... Ustedes que nos están escuchando 2 años después, esto les va a quedar muy viejo, pero pasó? De todas formas se van a preguntar qué pasó el domingo pasado. Pero esto no se los vamos a contar el día de hoy. Y no lo sabemos aparte, pero bueno. Hablamos... Creo que sí. Sí, yo creo que sí, no lo queremos decir tampoco. Porque además hay que putear y acá hablamos todo del amor y las cosas. Pero hablamos de comunidad muchísimo en el capítulo de peronismo, ¿verdad? No del capítulo de peronismo. Estoy haciendo perder el hilo, perdóname. Sí. Él no es el punto, pero hablamos cuando dijiste amor y cosas, y la verdad es que no sé si somos tan positivas y tan floricientas. No somos al contrario. Pero no me hagas hablar de cómo está el peronismo hoy, te pido por favor, porque ahí no para nada. Me voy a poner muy triste. Esto, que hablamos mucho de comunidad, cuando hablamos de peronismo decidimos enfocarlo desde ese lado y surgió mucho hablar de la figura de Francisco y la figura de la solidaridad y de las redes, etcétera, y otros sinónimos. Y por eso nos pareció que estaba bueno también hacer un capítulo sobre las creencias, que es lo que vamos a hablar hoy. Y sobre todo esta pérdida, que vamos a charlarlo y a profundizarlo ahora, con el invitado que todavía no lo voy a presentar. Que además le tengo que dar un mate, así que hay que presentarlo. Porque lo vamos a matar. La intención es que también conversemos un poco como sobre la falta de creencia, ¿no? Como esta falta de norte o esta falta de sensación de un futuro próximo o una esperanza en algo. Y para eso lo tenemos a Damián Lambusta acá al lado para charlar con nosotros. Hola, Damián. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por venir. Opinar de este tema. Me gusta que tengas ganas. Y además la sobremesa es eso. Total. No voy a decir ya lo habían pensado conceptualmente cuando definieron este programa, pero es empezar a hablar de un tema y enganchar todos los temas. Lo más lindo del ensayo de la vida tiene que ver con la sobremesa. Me gusta mucho la vida como ensayo. Es un concepto que... No estar tan acartonado, ¿viste? Sí, decir una genialidad toda académica, ¿no? Y un poco había surgido acá en un programa también esto del, el ensayo, la prueba del error y el ir viendo, cuando hablamos de la soledad, ¿de acuerdo? Voy a presentarlo a Dami antes de que sigamos con la rosca, porque si no nos vamos a ir. Damián Lambusta, sociólogo e integrante de la obra del Padre Cajade y dirección de niñez de la municipalidad de nuestra ciudad, de La Plata. Estoy en esas funciones, sí. Ahí está, cumpliendo esas cosas. ¿Algo más? ¿Algo que me haya olvidado? ¿Algo que quieras decir? No, puedo, sí. Ya está. Sé hacer papas fritas. Excelente. Eso está muy Salen bien. muy ricas. Excelente. Que no lo puedo poner en ningún currículum, pero creo que es algo que hay que valorar. Voy a decir algo muy cipayo, pero papas fritas tradicionales del tipo fritarlas o freírlas. Elijo la papa, tiene todo un proceso. Bien. Tengo toda una técnica. Eso, nada más. Bueno, para la próxima nos va a traer Papa fritólogo. Papa fritólogo. Nos vas a traer bueno, papas fritas. Puede estar bueno, sí. Bueno, me gusta mucho que hablemos sobre lo del ensayo, igual, porque me parece que además tiene incluso relación un poco como con lo que veníamos charlando. Y la posibilidad de... siento como de errar en un momento histórico y un momento tecnológico sobre todo, en el cual el error o lo que está mal hecho o lo que no sirve o lo que al menos a redes funciona como algo que no se puede mostrar,
Quizás no sé si tenemos tanto lugar para eso, o sí. No, pero además porque, sobre todo atado a la presentación de que soy sociólogo, es que uno siempre como viene mediado por una cuestión académica en la que siempre tiene que decir algo que tiene que tener una cita al pie de un autor. Y por momentos está bien igual que uno tiene por ahí un recorrido de algunas lecturas que te sirven para respaldar lo que está diciendo, pero también a veces se pierde, incluso en el debate político. Yo creo que gran parte de nuestro problema tiene que ver con que nadie se aventura a decir un disparate por miedo de no ser políticamente correcto o porque hay que decir una genialidad, porque sos un cuadrazo político. Y las cosas más ricas, para mí, a veces salen de ciertos divagues cuando las cosas se relajan un poco. Y bueno, y te animás a pensar cosas nuevas, que me parece lo que nos está faltando. ¿Sienten que es algo como de ahora? O esa idea igual me gustó mucho, pero no sé si es algo que se da, por ejemplo, a nivel político ahora solamente, no sé si solamente hace un par de años cuando... Lo digo, perdón, pero sí. Lo ataba a lo académico porque lo digo, yo no es un mundo que transite, para nada. Pero cuando más o menos uno lo toca de refilón, a veces cuando te invitan o algo, yo no fui formado académicamente para escribir un ensayo, por ejemplo. Sí, yo escribí la tesis para recibirme, no sé qué, y siempre es todo como demasiado. Tenés que recontra. Claro, y más por ahí en la sociología que tenés que hacer como una súper investigación para decir algo que intuís. Digo, acá está yendo la creencia, como creer un poco más en nuestras intuiciones. Socio tiene lo mismo en relación como a lo académico. Bueno, yo justo vengo de letras, ¿no? Pero también es esto de como la cero, no sé si la cero opinión propia, pero sí un poco como, bueno, o sea, citar autores y tenés que estar bendecido por un autor que ya lo dijo, vos estás y repetirlo y parafrasearlo. Claro. Y bueno, que quede lindo, que quede inteligente y bien parafraseado. Claro, si decís vos como que queda medio flan, no lo dice nadie. ¿Quién sos? Que es verdad también. Pero así a su vez, digo, eso nos encorseta un poco la posibilidad de pensar otras cosas. ¿Cómo lo conmutás porque hablamos mucho también como de lo que, o podemos hablar de lo que haces a nivel territorial, ¿cómo lo conmutás esa formación, por ejemplo, con el territorio? O sea, es esto de un mundo totalmente alejado y académico y... No, como que en el cotidiano ni lo no llegás como a racionalizar algo que digas, bueno, este recorrido me sirvió para esto, seguramente todo lo que aprendí ahí y también mi formación académica, o nuestras formaciones académicas, están súper nutridas por el territorio, la militancia. Para mí, si no hubiese militado, yo me vine a estudiar en 2001 a esta ciudad. Mi vinculación temprana con la política y la militancia estuvo con dos vertientes. Una en la iglesia, los salesianos de la ciudad, en Villa Montoro, Villalba, y ahí justo se estaba dando todo el caldo de los movimientos desocupados, el movimiento piquetero. Así que... en mi tránsito por la academia estuvo súper nutrido por el bagaje de la teología, la filosofía de la iglesia y la militancia. ¿Cómo llegas a los salesianos? Porque me quedaba ahí cerca el Sagrado Corazón y yo ya venía de una historia de niño de la iglesia católica en Azul, de donde soy. Me formé en la Acción Católica. Parte de lo que después volqué a la militancia política tuvo que ver con esa formación, de la que no reniego ahora. En su momento renegué y ahora entiendo que con 12, 13 años ya te formaban como un cuadrito político. Después en la militancia me encontré con muchísima gente que venía de los scouts, de la Acción Católica, y ahí te das cuenta que hay algo de esa matriz. Después también súper vinculada con el peronismo, la doctrina social de la iglesia, todo eso se mezcla. En ese momento no, porque yo militaba en los movimientos desocupados, éramos a la izquierda autónoma, independiente, no teníamos como una pertenencia. De hecho, renegábamos del peronismo de los 90, menemismo, digamos. Claro. Pero digo, después me cruzó un montón de gente que yo, recapitulando, y bueno, me quedaba cerca ahí, iba a la misa, y de ahí un grupo, no sé bien cómo fue, no recuerdo, pero un grupo... los salesianos... Es importante esto. Bien. Los salesianos tenían un grupo de... Terminaba hablando de la misa. Tenían un grupo de universitarios los jueves, o los viernes, no me acuerdo qué día, y el que viene del interior, que venís medio suelto, medio que te agarrá de lo que hay, claro, ¿no? Para hacer comunidad, justamente. Así que empecé a ir a los jueves al grupo de universitarios, y de ahí surge un grupito, un subgrupo, que teníamos algunas inquietudes respecto más políticas.
con la iglesia en los 70 y empezamos a estudiar un poco. Comunidad eclesial de base, teología de la liberación, teología del pueblo, curas villeros, curas obreros. Fuimos a visitar curas villeros y obreros de los 70. Hicimos toda una búsqueda acá de las comunidades en la ciudad de La Plata. Bueno, nos dimos, era como más de estudio. Así que para mí fue como, me abrió la cabeza de una forma. Fuimos a Capital, a la iglesia de las monjas francesas, a los palotinos. Hicimos como todo el tour militante de la iglesia. Para quien venía de la Acción Católica, imagínense, formación más como de derecha o despolitizada, entre comillas. Y ahí, tomé vínculo con esa otra iglesia, digamos, acá en La Plata. Después, esa historia termina un poco mal, porque nosotros éramos contemporáneos, justamente. Yo pertenezco a la obra del padre Cajade, pero yo no lo conocí personalmente, claro. Cajade. Sin embargo, parte de ese grupito que teníamos esa inquietud, sabíamos de la existencia de Cajade, y el cura que nosotros nos guiaba en este camino nos recomendó no acercarnos a Cajade, ¿no? La vuelta a la vida. Después lo termino conociendo a través de su obra. Pero era todo un grupito de gente. Nosotros, para que se den una idea, juntábamos firmas en contra del ALCA a la salida de la misa. O sea, a ese nivel. Claro. Entonces, sí. Estábamos con una búsqueda que este cura que comandaba ahí un poco el grupo no supo contener, porque nosotros ya queríamos ir por más, y bueno. Y después se dio una ruptura bastante importante, y nos fuimos, todo ese grupo nos fuimos de la iglesia, y terminamos todos militando en el peronismo, a la izquierda, en todas sus vertientes izquierda, pero todas, del trotskismo, maoísmo, izquierda independiente. Sí. Todos. Los 1000 espacios para sí. Que para mí también eso fue como rico, saber que estaba esa libertad de hacerlo. Bueno, nada. No, yo además te estaba escuchando y pensando un poco como el paralelismo de, o sea, qué loca una juventud en los 2000 en ese modo de creer en la política y creer sobre todo en la religión y en lo colectivo, sí. Y el paralelismo con ahora, ¿no? Como que era un poco lo que decíamos al principio. Esto de, al menos yo veo que falta, o sea, que hay algo ahí como, bueno, no un sé. Descreimiento. Sí, además esta cuestión que lo hablamos todos los programas, es muy individual, muy, sí. O sea, muy sesgada en cuanto a el éxito personal y a lo que uno puede definir como pegarla, por ejemplo, cuando hablábamos con Carmen Sánchez Viamonte sobre la música, pero también esto de siempre es el éxito de uno y el otro no importa, no hay visión en relación a otros nunca. Entonces, sí, perdón que te interrumpa, pero también pienso como, no quería que se me vaya esta idea, en el reconocimiento del otro, porque a partir de algunas cosas que estuve leyendo, viendo para este capítulo, pero en general, digo, hay veces que no es la negación del otro porque no me importa y eso se imprimió en la sociedad, sino es como si no hubiera tiempo o si uno no se pudiera contemplar en el otro, ¿no? Como que el individualismo es más como más forzado incluso de alguna manera. Para mí es que no lo ves directamente, o sea, no es ni siquiera activo de un odio hacia el otro, sino es esto de no hay percepción, no está y ya. Entonces, que es más peligroso todavía porque siento que está aún más arraigado. Yo, viste ahí como, yo pienso todo el tiempo esto en relación a qué convocás hoy a los pibes, a las pibas y a qué se convoca uno también, porque yo no es que tampoco me pienso en un gran proyecto que digo, estoy dejando la vida, como si lo sentí más en el 2001, que estábamos como, yo lo hablaba el otro día con un amigo que militó en esa época conmigo, que para nosotros era súper disruptivo todo lo que estábamos haciendo en relación a algunos planteos políticos, que ahora, visto, 25 años después, claro, nos cagamos de risa, ¿no? Porque pensábamos que teniendo 5 proyectos productivos, viste, era el socialismo al otro día, pero creo que parte de eso todavía para nosotros estaba impregnado por la atmósfera de los 70. Claro. Digo, nosotros charlábamos esto con este amigo porque él me decía una frase que para mí fue muy buena. Él me decía, creímos que éramos lo nuevo, me dice, pero éramos lo último de lo viejo. Ahí va. Claro. A mí me encantó, que me cerró después de 25 años, esto nunca lo llevé a terapia, pero me cerró siendo claro, nosotros pensábamos que estábamos como creando ese sujeto nuevo, que de hecho la movilización territorial era muy grosa.
estaba muy vinculada también a comunidad eclesial de base, la iglesia tenía mucho que ver, pero también tenía mucho que ver con el último coletazo, digamos, de los 70. Lo pienso también en la forma en la que armamos las organizaciones, muy setentista todo. Sí, la estructura de la militancia. La estructura, las regionales, los responsables, no sé qué. Como eso es muy de los 70, porque había gente en esa militancia del 2001 también que venía de los 70 y te trasladaba un poco esa lógica. Pero había todavía como una posibilidad de rediscutir. Nosotros ni siquiera nos planteábamos el planteo de los desocupados y de las comunidades eclesiales de base, ni siquiera era el socialismo del siglo XXI, después lo que vino con Chávez. Era el cambio social la consigna. Trabajo, dignidad y cambio social era nuestra consigna. Ni siquiera teníamos como un nivel de politización de decir nos paramos, porque había gente del guevarismo, del... Sí, qué sé yo, de una mezcla de la iglesia. Sí, te aglutinabas de otro lugar, como de... Sí, te aglutinaba a partir también, para mí, de de necesidades concretas. Claro. Que también es un poco lo que yo veo hoy, que nos cuesta encontrar ese lugar. Vos generás comunidad a partir de... y la comunidad vinculada a la iglesia siempre está como muy vinculada también a la resolución de los problemas del barrio y de las comunidades. No digo que ahora no los haya. Lo que creo es que nos cuesta como identificar que son problemas comunes, volviendo a esta cuestión de que no es un problema tuyo el que estás teniendo, sino que lo tiene todo el barrio, incluso hasta la angustia. Los pibes te plantean siempre como cuestiones, vos hablamos con muchos pibes, te piden espacios de salud mental, ponele. Que quizás sí algunos los necesiten, pero a mí me parece que hay una una sobreconversación. Una sobredemanda de la salud mental como algo, y sabiendo que hay gente que labura temas de salud mental y los puede laburar comunitariamente, pero a veces el pedido es como súper individual, que es una lógica a veces más de la clase media, de que uno hace terapia y va a la psicóloga y trata de resolver todo ahí, cuando por ahí hay cuestiones que son más convidables comunitariamente, más fáciles. O de la vida y ya, también yo escucho mucho a alumnos por ahí, es como, bueno, sí... Entiendo como el dramatismo de la situación, sobre todo porque cuando uno es adolescente o cuando uno es joven, entras como un poco en esta de a mí solo me pasa esto, digamos, no hay una concepción, pero también hay algo como esto de, siento que no se comparte, es un poco la relación en la comunidad también en cuanto a la familia, por ahí, a la falta de creencia en un par de cosas, esto de a que te enseñan a estar triste, ¿no? O sea, que te enseñan a estar contento, a estar triste, a estar solo, bueno, hay un montonazo de factores, son todos temas de los que hablamos en la sobremesa, pero digo, también es algo como de entender que es común, o sea, entender que no es uno solo el que está atravesando eso y que hay un otro que probablemente le esté sucediendo igual. Sí, a mí me da la impresión, los pibes creo que hoy tienen como también más, por lo menos acá en esta ciudad, yo siento que no sé cómo será en otras ciudades por ahí del interior del país o de la provincia, pero tienen como más herramientas para decir lo que sienten, los pibes, los varones incluso, digamos, con todo lo que hay que desandar ahí, creo que están como más, pero sí no pueden salir de esa cuestión de pensarlo como individualmente, digamos, y por ahí nosotros no estamos generando comunitariamente espacios comunitarios y grupales para que eso se vuelque y se piense. Siempre queda por ahí en alguna conversación mano a mano. Claro, sí, o sea, y no como algo, bueno, ¿cómo encaramos esto? ¿Cuál es la angustia? Y que no sé qué va a pasar el año que viene con mi vida. Con nada. Bueno, no te pasa a vos, le pasa a todos ellos. Y también el que no sé qué va a pasar el año que viene con mi vida tiene que ver con esto, con la falta de proyección. Es que eso te iba a decir, de los pibes y las pibas y de nosotros también. ¿Vieron cuando en Dilga algún problema a los pibes, o cuando ganó Milei lo votaron los pibes? Nada, chicos. O sea, somos nosotros. Lo votó todo el mundo, los pibes también, que es lo que uno creería que no debería pasar, porque el pibe tendría que encarnar la rebeldía por izquierda, digamos, pero bueno, no pasó. Sí, que por ahí es bueno lo que discutimos de qué es rebeldía y qué no, o sea, rebeldía de qué. Entonces como que también por ahí hay un tipo de rebeldía que ellos están encarnando ahora que nosotros no, a veces siento que no la vemos, pero bueno. Sí. Pero que igual para mí, digamos, todo tiene que ver con la falta de proyección, que me parece que todos la sufrimos, los pibes, los viejos más conserva que también votaron a Milei, digo, más allá del proyecto político, me parece que todas esas cuestiones que vemos individualizadas de esto es lo peor que me va a pasar y nunca voy a salir, también tiene que ver, me parece, con no sentirse parte de algo más grande todo. Totalmente, como digo, sí. Para mí, por esta falta de esta cuestión más material, más palpable, me pasa después todo esto. Esto de que me siento solo, puedo hablar pero no resolverlo, la incertidumbre, digamos, ¿cómo no va a haber incertidumbre en un lugar, en un país en el que
no tenés garantía de para dónde ir, digamos. Obvio que, no, o no obvio, pero digo, te puede pasar eso. Y claro, es muy complicado que vos eso lo puedas ver a nivel comunitario si después no tenés dispositivos a los que acudir cuando te sentís así también, me parece. Sí, y para mí igual lo de fondo, porque no es menor esto que decís, Pablo, de esta posibilidad de sentirse incluido en algo más grande que lo trasciende y creer en eso como proyecto de vida y político y de comunidad, que me parece lo que es imposible no decir todo esto a la luz de lo que pasó el domingo en las elecciones. Es que sí, pero digo, nosotros, cuando digo nosotros, digo el campo nacional y popular, nos costó este último tiempo convidar ese proyecto y esa creencia para trascender lo que racionalmente uno puede resolver en su vida y con recursos, pero eso tiene un límite y vos después necesitas creer en algo. Todo el mundo cree en algo. O sea, si nosotros eso logramos traducirlo en un proyecto político, hacemos desastre, digamos, porque al fin y al cabo, digamos, el que es de izquierda también cree en una creencia. De fondo termina siendo una creencia, que eso es lo que va a funcionar, qué sé yo, digamos. Lo podés recontra racionalizar y escribir 1000 periódicos en la prensa obrera, pero después, atrás del fondo hay una creencia. Total. Y me parece que, de alguna manera, la derecha supo, en este Mesías que se inventó, por lo menos decirte, bueno, vamos para aquel lado. Sí, sí. Y es y también leyendo algunos análisis, esto ayer y hoy, esta cuestión del miedo que se generó de lo que podía pasar el lunes si se perdía. Y bueno, y de alguna manera el pueblo elige cierta estabilidad. Eso también es una creencia. Eso es una creencia. Y también la posibilidad, perdón, con esto cierro, la posibilidad de que la creencia también está atada a veces y yo lo he discutido también 1000 veces con un montón de compañeros y compañeras, de seguir a alguien concreto. Porque después se materializa. Y lo pienso mismo, lo charlamos mucho los compañeros de la obra después de la muerte de Cajade. Bueno, todo ese vacío que se genera durante 4 o 5 años, yo no estaba en ese momento en la obra, pero los compañeras que están ahí todavía en el hogar, Lidia, las más históricas, dicen, bueno, esos 3 o 4 años fue onda, porque además fue una enfermedad, el cura se enfermó, en 2 meses lo liquidó, un cáncer, y no es que se preparó una transición de dónde iba la obra, fue... No, y aparte que estabas lidiando con toda la parte de duelo propio, obviamente. Todo. Para mí eso es como... yo algo que rescato muchísimo de la fortaleza del grupo de hoy que lleva adelante la obra es que, bueno, que se tuvo que hacer sin ese líder que unificaba, que sintetizaba, que le imprimía muchísima mística en relación también a la fe. Yo no lo conocía en ese plano, pero lo que te transmiten era que un tipo con una fe enorme, y una espiritualidad que contagiaba y que te decía, bueno, esto va a salir porque Dios nos va a ayudar, y la Virgen, y toda la cuestión de la carga mística que le ponía, y eso contagia y moviliza y te da como... Sí, un horizonte, o sea, sí, te da como un objetivo y un piso para después. Seguro. Y un resguardo, eso, la seguridad me parece también. Digo, me quedo pensando en esto que vos decías de, bueno, que haya una persona que lo encarne, que para mí ellos lo pudieron capitalizar. Pues también, a ver, paréntesis porque es inevitable pensarlo sin el domingo, digo, si nosotros desde el campo nacional y popular veníamos decepcionando, siendo los que desde el relato venimos a traerte amor y solidaridad y compañerismo y la patria es el otro y todas las cositas lindas que decimos nosotros, que las creemos y es verdad, y las creemos, pero no, se nos complicó ejecutarlas. Digo, hay, obviamente, de parte de la población que no se siente dentro de ese campo nacional y popular, va a haber una decepción. Y si viene alguien que encarna a decirte, no, todo esto que está lo voy a romper, lo voy a hacer percha para traerte algo nuevo, yo, y me hago cargo de eso, a mí no me parece tan raro, hablo de 2023 ya, ¿no? De este año, que las cosas se hayan dado así. ¿Y por qué digo esto? Porque eso, tener una persona que haga lo que haga, encarne... algo mayor, algo donde vos te puedas encolumnar atrás, te da tranquilidad. Y me parece que hay veces que es como tan llano como necesitar tranquilidad. El sentido de pertenecer a un lugar. A mí me preocupaba un poco, que es lo que vengo escuchando, es esto de... que también lo relacioné con la creencia. Cuando me enteré que íbamos a hacer este capítulo dije, bueno, a ver, ¿cómo es la creencia de derecha? ¿No? O sea, ¿cómo es la creencia? Porque yo siempre pienso que, bueno, mi creencia tiene que ver con todo lo que decía Palo.
y cómo es una creencia distinta, ¿no? O sea, cómo es una creencia que tiene que ver exactamente con lo contrario. Y lo escuchaba a Saro en Futurock y pensaba eso de que él decía como muy claramente, es como, hay gente que quiere ser Estados Unidos. Y bueno, la visita de Trump y un par de cosas que pasaron la semana pasada se conectan con la visita. No, lo que dijo Trump. Lo que dijo Trump, que si no nos iba a apoyar. Entonces yo pensaba y decía eso, o sea, como que hay gente que cree en esto, o sea, que cree realmente que esta es la salida, que esta es la forma, que esta forma como acartonada, muy de redes, muy de familia tipo estadounidense, que mina bitcoins y no sé qué carajo hace con su vida, o va al gimnasio, eso es una forma de vivir que a mí me parece tan ajena y tan fea, sobre todo, la verdad que no me gusta, pero como esta gente lo sostiene, o sea, como una filosofía y realmente están convencidos. Entonces, no sé tampoco cómo conmutarlo en el sentido de no dejarlos yo creo afuera. Igual que, ¿no? que va más que apuntan a algo que es un poco más llano en el sentido de lo cotidiano. Porque yo también pienso todo el tiempo hasta qué punto todo el pueblo está tan sobreideologizado o sobrepolitizado como nosotras. Entonces, la resolución de cierta estabilidad cotidiana, yo no sé si tienen tiempo como nosotros, que nos miramos, yo con el rato que puedo, Sí, voy que estamos rosqueando y pensando. Después la gente en general labura gran parte de su día, llega fundido y no tiene como... yo igual, parte de lo que decís respecto a la identificación con ser Estados Unidos o con... Bueno, o todo lo que... Con los valores igual. Con los valores y eso necesariamente. creo que se ha ganado bastante, han ganado bastante terreno en esa cuestión de que uno creía que estaba como un pueblo tan orgulloso de ser argentino, de sí mismo. Sí, pero ¿cómo? Todos los que éramos festejando el Mundial y súper lejano. No sé, o Malvina y cómo queda todo eso tan... Bueno, evidentemente es más simple en el cotidiano después decidir, andás a ver sobre qué valores, no sé si estaban pensando en quiero parecerme ahí, pero esos valores seguramente están ahí adentro. Están adentro, digamos. Ahí, bueno, no sé, ese es otro capítulo. Hablando de Estados Unidos, hacemos la sobremesa, valores imperialistas. No, pero yo pensaba incluso en cómo, digamos, también los proyectos políticos van generando otras creencias o hay creencias que se acomodan a proyectos políticos. Lo pienso más pensando, por ejemplo, en Brasil, no tanto en Argentina, donde el evangelismo tiene desarrollo zarpado en el Parlamento y donde muchas de las cuestiones que le pasan al pueblo las tramitan son así en general los brasileños, me parece. Todo, viste, la religión tiene muchísimo peso. Las religiones sí. Todas tienen mucho peso. Pero bueno, eso quizá por ahí acá no se dio tanto, que tenemos una representación. Alguna vez leí una nota que hacía como unos artilugios conectando diputados con determinados pastores, que yo, pero me parecía bastante tirada de los pelos, pero bueno. No, el punto, no sé si la vieron. El reino. El reino no. Está un documental en Netflix, se llama el Apocalipsis de los Trópicos, algo así. No lo veo. Véanlo, por favor. Okay. Que cuenta cómo la iglesia evangélica se fue metiendo en el parlamento, en la política y el proceso y la vinculación con Bolsonaro. Yo estuve justo cuando fue el impeachment de Dilma, estaba en Brasil, y me morfé las sesiones enteras del Congreso escuchando los argumentos del por qué, y casi todos el bloque se terminaban diciéndolo porque Dios así lo quiere. No me lo digo más, porque era como, toda una explicación de media hora para terminar diciendo Dilma se tiene que ir porque Dios lo quiere. Y eso tenía un apoyo popular tremendo, digamos. Creo que hay algo de que acá, por ejemplo, no se dio, que quizás es una pantomima de Milei más vinculada al judaísmo, que tampoco creo que se termina de dar, porque no es que tampoco la comunidad judía tiene una extensión territorial en el país en que es algo más para ahí, está concentrado en capital y tiene por ahí más
acervo ahí, ese vínculo, pero no logra ser como que, bueno, que es la religión mayoritaria en el país, entonces, bueno, copó el judaísmo y... Sí, igual él tiene como él tiene como un concepto también muy, o sea, era lo que decías al principio, esto como medio mesiánico, como esta cuestión así de que el que llega la fuerza del cielo. Como el maligno en la tierra, ¿viste? Sí. Bueno, todas esas representaciones que ahora vamos a probablemente preguntarte sobre el Papa, pero además esa noción así como muy religiosa, que yo ahí hago agua, porque no termino de... No sé si hago agua exactamente, pero es esto de cómo piensan la religión, cómo piensan la fe desde tanta maldad, digamos, o sea, tanta destrucción, o sea, que era lo mismo que decías en relación a Dilma, ¿no? O sea, como que justifican un montón de cosas en la religión y en la fe que yo no lo termino de encontrarles como la razón, o sea, no tengo de encontrarles como la raíz en un punto, porque uno puede pensar en la comunidad, uno puede pensar en la fe como, bueno, el prójimo Claro, pasa que en nombre de la fe y de Dios se han hecho cosas horribles. Bueno, sí, claro. También por eso no las entiendo. Uno decir, bueno, hablan en nombre de Dios, son buenos, pero no. Claro, se quemó gente, se mató en la historia. Bueno, sí. que por eso me hace tanto ruido hablar de esto, porque digo... Los aviones del 55. Sí, claro. Tal cual. Me pasa un poco, esto es a modo personal, pero yo tuve un acercamiento hace muy poco, muy incipiente al catolicismo en general. Vengo de familia muy atea, excesivamente, quizás demasiado. Entonces, a mí el peronismo me acercó a la iglesia, la verdad. Claro, o sea, el peronismo fue como el peronismo y el feminismo, las dos vertientes me acercaron un poco como a esta creación de la comunidad y la creación. Y de repente yo me encontré este año yendo a la misa por la muerte de Francisco y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿en qué momento yo era un adolescente medio trotskista que decía que había que quemar iglesias y ahora estoy acá? Bueno, ¿qué pasó? Pero me emocionó mucho, me dio una sensación así como de esa sensación de lo que veníamos hablando un poco de que está todo perdido y la comunidad y qué sé yo, y está todo arruinado y el individualismo. Y yo llegué a la iglesia, llegué a la catedral y dije, ok, no está todo tan mal. Sí. Como que me dio como me dio un alivio, la verdad. O sea, fue un poco como esa sensación. Yo fui ese día también. Y no suelo ir a misa. Salvo las misas que por ahí tenemos en la capillita del hogar, que son 2 o 3 fechas. 20, sí. La de Navidad, ahora el 22 de octubre, que hacemos la misa siempre por el fallecimiento de Cajade. Después no suelo ir. Y ese día sentí esa necesidad, como también de ir a encontrarte con el otro. Y sobre todo hacía 2 o 3 días, hacía un par de días que el arzobispo nuevo Gustavo Carrera había ido al hogar. Y como que nos cayó súper bien el chabón, porque es una persona súper sencilla, hablando de Francisco por otro lado, pero decís ahí, claro, yo no incorporé tanto a Francisco por el lado de su desarrollo teológico, sino por las jugadas políticas que hizo. Claro. Entonces digo, qué hijo de puta, ¿no? ¿Cómo pensó el chabón? Porque mandar a Gustavo a la Ciudad de La Plata no es una pavada, y que Gustavo a poco tiempo de estar como arzobispo de la Ciudad de La Plata haya ido, nosotros lo invitamos y el tipo nunca fue en la historia, porque Cajade implicaba otro modelo de iglesia al que históricamente lo que fue la iglesia no platense. Nosotros no tenemos, no es Quilmes esto, que tuviste una historia vinculada al movimiento social, a la política. Siempre hubo otra iglesia pujando acá en esta región, pero nunca fue la iglesia oficial, como te puede pasar en otras arquidiócesis. Y ahora este tipo fue al hogar, estuvo ese día, compartió. El hogar siempre es un quilombo, te los pide gritando, pelea, grito, llanto, risa, comemos. Tipo era uno más, ahí nos escuchó, le contamos por qué nosotros habíamos estado todo el último tiempo desvinculados de la iglesia, siendo una obra de un cura. Ahí me pegó un poco más de esta vinculación, y ese día sentí, porque además era amigo del Papa Francisco, y como que sentí también esa necesidad de ir a verlo, aunque eran millones de personas. Sin embargo, después cuando salí, él se quedó saludando a todo el mundo. Él se emocionó hablando. Y lo fui a saludar me impactó muchísimo. Y el otro día se emocionó muchísimo en la misa de Cajade. Sí, a mí me parece que es un tipo que por primera vez tenemos suerte de tener a alguien acá en la región con esa sensibilidad. Y además nosotros medio nos reímos porque lo sentimos muy cercano, en el sentido de que no te ejerce esa autoridad de hola, llegó el arzobispo. Porque de hecho nosotros, che, Gustavo, che, no sé qué, y los más viejos de la obra se escandalizaron un poco, diciendo, che, ¿por qué no le dicen monseñor? No, porque es un tipo un poco de respeto, loco. Que lo vemos, pero digo, son personas que te terminan, para mí Francisco tiene eso, acercando
de nuevo. Creo que lo leí hace unos días, subió en el periodo que estuvo el Papa Francisco, subió de nuevo como la cantidad de bautismo y de fieles de la Iglesia Católica, no sé cuándo, en un número bastante considerable. Evidentemente tiene un impacto, digamos. Sí, que además también hay, siento como una conexión en relación a todo esto que decíamos en realizar la derecha, la figura de Francisco en sí también, o sea, tan argentina y tan popular en ese plan, que, o sea, es bastante, bueno, no peronista declarado no, pero sí realmente como encarnando un sentimiento de nacionalidad, que es un poco el que venimos discutiendo, el que venimos compartiendo, muy distinto al de esta gente en el poder, ¿no? Como que su muerte significa como otro, bueno, el hueco que vos hablabas en relación a Cajade, esto como este espacio a llenar, que bueno, fue llenado por alguien que me parece que no nos simpatiza tanto, pero o no lo sé. ¿El Papa Nuevo? No lo sabemos. No lo tengo muy calado, la verdad. Vi un par de políticas que no me agradaron mucho, No, y pero también bueno. es argentino, o sea, para mí hay algo que tenías un Papa argentino y entonces la representación es... Bueno, pero uno no va a ser tan cabeza Vos de es que a mí corcho, me cayó mejor Bergoglio en versión Papa que antes. Digamos. Antes como que mucho no lo registraba, tenía mis y dudas. estábamos todos en 2013 como, no, para este Papa... Y ahora, claro. Y después como que uno ve en el escenario también internacional que también uno relativiza eso un poco, el rol de esos líderes en el marco de... Porque por ahí uno piensa que acá hay ciertos pisos de debate que están sobre los derechos, que están garantizados en este país. Ahora eso se pone en duda. Pero en el escenario internacional salir a decir claro. que los empresarios no tienen que explotar a los trabajadores. Bueno, eso. Cosa que propuso... Son en el escenario internacional, no es una voz cualquiera la del Papa, digamos. Entonces salir a decirlo acá es como decirlo entre nosotros, te sentís cómodo, pero decirlo frente a otros mandatarios de otros países, frente a cámaras empresariales. Sí, y con el poder y también la responsabilidad que conlleva ser quien sos y decir eso. Totalmente. Pero pensaba en esto que vos decías de la explotación de los empresarios y, a ver, acá voy a pecar justamente de no entender bien todo el léxico eclesiástico, pero una de las cosas que leí de Francisco en una entrevista muy buena en el suplemento Supernova de Panamá a Emil Secuda, recomiendo, que dicen que es la que mejor lo leyó a él, como digo, esta reinterpretación de Francisco sobre, bueno, un sistema que ya no es que explota a sus trabajadores, sino que ya directamente es asesino porque quedan descartados, porque ya esas formas de trabajo no tienen ninguna garantía, digamos, en la que uno como trabajador pueda estar dentro y desarrollarse. Digo, bueno, también me parece como muy jugado poder hacer eso, pero también hablando de esto de tener líderes y gente en la que uno se pueda encauzar atrás, digo, bueno, me parece también que vos tenés ahí una bandera y una lectura de una realidad, porque digo, entiendo que igual él, digamos, en esta encíclica, también hablaba de las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de trabajo y de las nuevas formas de dominio. Entonces digo, bueno, tenés dónde encolumnarte atrás. Hay algo, digo, para mí ese vacío, más allá de que nunca fui una persona cercana a la iglesia, me parece que representa eso también, como bueno, es un vacío no solo de la persona, sino también de la encarnación de alguien que se va a hacer cargo de todo esto que está diciendo. Digo, me parece que también hay la orfandad un poco, ¿no? De alguna manera, y a nivel internacional. No acaso nada. A nivel internacional. Yo creo que ahí, digamos, lo que a uno le da pena, porque obviamente parte de todo eso que desarrolló, después lo que uno espera es como de hecho en parte lo hizo, es como la práctica de eso, de que no solamente la iglesia, sino que quienes adhieren a esas ideas después lo hagan carne en el cotidiano. Yo creo que por lo menos acá en Argentina, lo que más conozco más cercano a ese tipo de filosofía del laburo con los descartados es la experiencia de Hogares de Cristo, que son un grupo de curas que también estuvo muy vinculado a él, que tienen un lema que es la vida como viene. Sí, a mí me encanta porque realmente conozco el laburo que hacen y ¿vieron esa gente que ataja todo? Sí. ¿Viste? Porque conozco casas de los Hogares de Cristo y ¿cómo sostenés? Digo, casas donde hay pibes con problemas grosos de salud mental, consumo problemático, pibas trans con 20 millones de quilombos. Bueno, vengan, no importa, vengan. Y para mí, ahí él hizo mella esa caracterización, ese llamado del Papa a trabajar con los descartados, porque el sistema capitalista, a diferencia de otros momento de la historia, ya no necesita tanta mano de obra para valorizarse, entonces realmente sobra, al sistema le sobra gente.
El problema es que esa gente sigue viviendo entre nosotros y nos tenemos que... Siempre estamos lo que nos hacemos cargo de esa parte, digamos. Atajar eso. Claro. A mí me da la impresión que, y no tengo esa lectura de qué pasó a nivel mundial con ese mensaje o con el llamado del Papa, tiendo a tener la esperanza de que sí convocó a gente, incluso digo por fuera de la iglesia, porque también la otra pregunta que me hago siempre es de la teología o de lo que desarrolla un Papa en sus encíclicas y todo, cuánto del feligrés común y corriente que va a misa Toma, claro. Toma, qué sé yo. ¿Cuánto Yo fui, te quieres? Sí. O sea, yo fui toda mi vida a misa hasta los 24 años, 23 creo, y no sé cuánto de lo que estaba diciendo el Papa en ese momento me llegaba como mensaje político, me llegó más lo otro, digamos. Sí, o vincular ese mensaje político a tu militancia o a tu vida diaria. Claro, porque nosotros medio partimos, que yo un poco leía esta nota que mencionaba Palo, que está buenísima, que creo que nuestro hacer en la iglesia y en la comunidad cristiana latinoamericana tiene más que ver justo con partir desde el hacer. Claro. Más que con la idea, que está buenísimo, porque yo me sentía muy identificado con eso. Y de hecho, nosotros ahí donde está Cajade, en el hogar, nosotros está la ermita, donde está el cuerpo de Cajade. Y elegimos una frase que para mí es hermosísima, de Cajade, que arranca diciendo, bueno, siempre resulta que el mundo no está terminado, de ese Cajade, y siempre se puede hacer algo que haga bien a los demás. Es una invitación total a, hace algo. Sigue, ¿no? Bueno, no sé qué, nosotros hicimos del amor, el amor inventa. Termina la frase, a mí me encanta porque evidentemente ellos partieron y la obra de personas así y con esa fe y esa cabeza política siempre partió del hacer algo concreto por el otro. Después se convirtió en obra. A mí me gusta cuando charlas con esa vieja camada de los 80 que abrieron los hogares convivenciales como Cajada acá, esta pelota de trapo en Avellaneda, el lugar del sol, Quique y Claudia, el padre Elvio Metone, Teresa Roda, bueno, gente que en los 80 salió a callejear con los pibes de la calle. Y el común denominador de todos ellos, todos muy vinculados a la iglesia, además, tengo que decirlo, y al peronismo. Ninguno de ellos arrancó llevándose un pibe a dormir a su casa pensando en que iba a tener un hogar convivencial y después iba a hacer una obra y después iba a hacer... Está buenísimo eso que te dice. Qué sé yo me encontré este pibe en la estación de tren y se estaba cagando de frío, me lo llevé a dormir a mi casa. Después se armó la obra, el padre Cajade. Lo mismo que los primeros pibes que tuvo ahí cuando salió de la misa aquella noche buena de Navidad y pasó la noche con ellos. Bueno, ese para nosotros es un hito fundacional fuertísimo. De hecho, todos los 24 de diciembre hacemos el pesebre de los chicos de la calle. Bueno, pero siempre partiendo de algo que le haga bien al otro, digamos. Y teniendo eso como esa cuota de decir, bueno, de humanidad. Básicamente. Que vuelvo como a la idea anterior, digamos. Evidentemente Francisco, que venía de ese recorrido, porque ya el Hogar de Cristo, los curas Villero acá, venían laburando bastante el tema del consumo de Paco de los pibes. Yo creo que él se lleva un poco eso desde acá, como experiencia de vida, y lo traslada, lo pasa en limpio en estas encíclicas. Yo tampoco no es que las he leído de punta a punta, pero sí está recontra impregnado. De hecho, él recibe, cuando asume como papa, los invita acá a los cartoneros del MTE, que eran de Capital, con los que él laburaba, y de hecho uno de los cartoneros desarma, lo cuentan porque es muy bueno, desarma su carro cartonero, lo embala, lo sube al avión y lo baja allá y lo arma en Roma y va con el carro de cartonero. Qué sé yo, eso simbólicamente tiene una fuerza tremenda, digamos. A los ojos, para nosotros es algo quizás cotidiano, común, pero a los ojos del resto del mundo, bueno, ver el carro y el cartonero debe haber sido grosso, digamos. Sí, obvio. Tengo una pregunta quizás más en profundidad, pero porque a mí me gusta este tipo de rosquita. ¿Te has cuestionado en algún momento la fe, por ejemplo? ¿O en algún momento...? A mí, yo es algo que me pregunto mucho también por la vida cotidiana y de la rosca sirve para eso también, ¿no? Pero... no, lo que sí creo es que he pasado por momentos en los que estoy como más en comunión con mi fe, con la creencia en la vida cosas, y en las cosas y en la gente, y momentos en los que no. Digamos, el momento de ruptura mío más fuerte de la iglesia,
ahí sí, no puedo hablar de crisis de fe. Lo que fue como me alejé de esa forma de vivir la fe. Después medio terminé haciendo lo mismo que hacía en otro lugar, con otras consignas, digamos, pero sí, digamos, como que lo puedo asociar más a momentos más de espiritualidad que uno va teniendo, de que se va rearmando también. Después me rearmé esa espiritualidad. Para mí hoy es una mezcla de un montón de cosas hermosas que tienen que ver con cuestiones vinculadas a la iglesia, muchísimo a lo que yo vivo en el hogar. Mi fe y mi espiritualidad está sumamente ligada. Yo digo, la obra de Cajade me convidó lo más lindo del peronismo y lo más lindo de la iglesia, que no era algo que yo había mamado en otro lugar. Mi casa yo vivo en una casa peronista, pero el recuerdo que tengo de chiquito es mi papá tirando a la mierda un bustito chiquito que teníamos de Menem. Entonces, yo después de ahí como que dije, bueno, esto es el peronismo. Claro. Hijo de puta, que estábamos cagando de hambre. Bueno, el descreimiento, claro. Claro, después de la obra me convidó, eso, lo más lindo, porque Cajade era un tipo peronista además. Pero también lo más lindo de la iglesia en relación a la comunidad más chiquita. Yo, por ejemplo, bauticé a mi hija en la capillita del hogar. No era algo que yo tenía proyectado, el bautismo, ni siquiera lo habíamos hablado con mi compañera. Yo ese día la llamé y le dije, che, Mechi, la voy a bautizar a América, está acá corriendo. ¿Te parece bien? Sí. Mandale. Y el padrino es Toto, un pibe del hogar, y Candela, que se crió en el hogar. Y como que, ¿pero por qué decidí yo? Porque estábamos ahí, estaba la iglesia, vino Charlie, un cura de Hogares de Cristo, de La Matanza, y le dijimos, che, Charlie, tenemos 2 o 3 pibes sin bautizar. Dale, iba a dar una misa. Hagan el listado. Empezamos a hacer el listado, bautizamos como 15 pibes, entre ellos América, que estaba ahí corriendo. Y para mí eso fue lo lindo. Después, obviamente, imagínense mi familia que es católica, y por un lado contento de que la había bautizado 2 años después, ¿cómo, mi mamá? ¿Cómo no me avisaste? Claro, que me venía. Pero bueno, yo creo que tiene que ver más con que experimenté esa fe, esa cuestión y esa bendición de la comunidad, de compartir esa fe con ellos. Lo mismo que cuando hacemos las peregrinaciones, nosotros ahora el 18, el sábado pasado, el anterior, que es el Día de la Virgen de Schoenstatt, de la patrona del hogar, de la obra, la Madre Teresa Admirable. Cuando el cura se enfermó, los chicos hicieron una peregrinación desde el hogar, pasaron por Ipenza, donde estaba internado Cajade, y le fueron a pedir a la Virgen que Cajade se pusiera bien. Y de ahí, y después esto se retomó. Nosotros el 18 pasado salimos caminando con los pibes allá atrás del hogar, el santuario de Schoenstatt está atrás de la catedral. Y para mí esas cosas, lo mismo que cuando he ido a la peregrinación de la Virgen de Luján, son formas de vivir la fe. Y lo mismo lo digo cuando, por ejemplo, no sé, mañana voy, todavía no elegí a dónde, pero a una Navidad maradoniana, digamos, o el Gauchito Gil, que lo tengo tatuado porque Picosa, prometí. No digo que soy el primer fiel del Gauchito, pero evidentemente esa espiritualidad alojó algo de la fe que yo tenía, que me invita... otra experiencia aparte que me impactó de esa fe que también se construye con otros sin conocerte, sin compartir ningún lugar común salvo un santuario. Esa fe más a la intemperie, viste que vos vas y nosotros armamos un santuario en Sicardi, ahora fui hace poquito cuando yo vivía allá y eso siguió y yo no fui más. Voy de en cuando porque prometí, porque voy y porque paso. Pero decís, bueno, ¿qué pasa acá con esta espiritualidad que se vive medio y esa cuestión, bueno, que hoy no tengo y si hay plata llevo y después traigo y los puchos y el vino y cuando vas el 8 de enero acá a San Carlos, yo no fui nunca a Mercedes a Corriente, pero lo que se vive espiritualmente el 8 de enero acá en el santuario de San Carlos, donde está la comunidad ahí correntina y la gente que es muy linda, tiene energía, viste, sí, algo está pasando acá. ¿Viste? Entonces lo tomo, volviendo a la pregunta inicial, más que como pensar si me la cuestioné, noto que hay momentos en los que estoy súper conectado con algo más espiritual, de ese orden comunitario, y momentos en los que estoy más racionalista, individualista. Digo, ¿viste? Todo lo que nos va pasando. Sí, claro. Que además yo siento que es inevitable. Obviamente uno lucha contra ello porque yo me veo con el aparatito o me veo como muy sola en casa, o de repente me veo como con esta sensación de desencanto en un punto. En algunas ¿Ustedes, puedo preguntar ya a ustedes? Sí, obvio. ¿Ustedes en qué creen? Sí, yo le tengo que pasar así esa pregunta simple, por papelito. Paloma, vos primero.
Bueno, justo por ahí si me lo preguntabas del sábado. No, mentira. Yo no, o sea, tanto creo en mi movimiento que estoy muy enojada, justamente. O sea, tanto le ponía que estoy muy enojada. Pero, uy, a ver, ¿cómo digo esto sin sonar como a cassette? Pero yo creo en el peronismo. Pero, y en todo el paraguas que implica el peronismo, porque lo creo como una manera de pensarme más allá como de lo básico que necesito. Digamos, bueno, yo sigo apostando a esto porque me parece que hay algo más que no se traduce en algo racional, sino que me atraviesa desde un lugar incluso espiritual, emotivo, emocional. Y donde también tengo a todas mis amistades, a mi familia, a mis amores en su momento. Digo, todo está atravesado por eso. Incluso este lado más espiritual que estamos viviendo, yo creo que no podría pensarlo desde otro lugar. Yo cuando era chica era scout y me parece que todas las cosas que hablábamos o que nosotros laburábamos ahí, laburamos, yo tenía 11 años, ¿no? Pero tiene que ver con lo que hoy pienso desde el peronismo. Creo en eso, me parece. Pero porque, sobre todo creo en el peronismo porque creo en hacer cosas con los que tengo al lado. Me parece como... Yo conectado a eso y a que vengo de una familia muy atea, no estoy ni bautizada, debo decir, mi hermana tampoco, y mi padre un odiador de la iglesia como institución, digamos, así en contra políticamente de la iglesia muy... Perdón, Pa, te estoy escrachando totalmente, igual lo decís en todos los asados, perdón. El quinto programa que escrachas a tu papá. Igual pobre mi padre. Un beso. Tipazo, mi padre. No, el punto es... yo, después de mucho psicoanálisis y de militancias varias y de la llegada al peronismo sobre todo, yo entendí que hay algo, por más goma que siente, que se suena en realidad, es que yo creo mucho en el amor a las cosas, el amor a la gente y en el amor al resto de a las cosas que no somos nosotros sobre todo. Entonces hay algo ahí que para mí siempre es lo que mueve y lo que mueve como que es imparable. Yo lo siento realmente porque cuando lo sentís, no solamente en el sentido romántico de la palabra de la pareja, que también igual forma parte como de esa lógica, siento que sin el amor las cosas no funcionan, no se mueven. Entonces, cuando yo veo cosas que están muertas o cuando veo cosas que se pierden o se olvidan o lo que fueran, veo la falta de amor. O sea, veo todo el tiempo esa sensación y por eso me termina dando tanta bronca cuando veo cosas como el país en este momento, como la política en este momento, donde yo siento que está tan vacío y tan gris en ese plan. Lo hablamos en el capítulo anterior, esto de tener dirigentes que no les han enseñado lo que es el amor en claro, sí. Pero ahí para mí, yo como que pienso en dos cosas. Para mí, llevando un mensaje más de esperanza, para mí hay experiencias súper potentes del amor en la base del movimiento peronista, en el campo nacional y popular, que están desconectadas justamente de la clase dirigente. Sí. Entonces, sí, totalmente. Ahí es donde uno también siente ese encanto de que el esfuerzo diario que estás haciendo no está conectado con, lo que se termina. Yo no soy anti, viste que por ahí se genera también una bola de enojarse con los dirigentes, pues están todo el tiempo peleando por los cargos. Bueno, eso después, cuando se cierra una lista, hay que discutir lugares. No está mal. Lo que está mal es que esté desconectado de todo lo otro, digamos, porque eso después en algún momento es correlación de fuerza, uno trata de en la negociación llevarse en pos de generar algo de unidad más grande, si no, te hace cada uno su quintita y listo, no discutís con nadie. Está bien discutir, pelearse. Pero para mí, la desconexión se da en que uno no está proponiendo como un proyecto político de vida vinculado al amor, no porque no haya eso en la base, sino porque nuestros dirigentes se han alejado de esa cotidianidad del amor. Sí. A mí no sé cuál es el poeta que dijo no hay el amor no existe, sino que existen las pruebas de amor. No sé quién, no me acuerdo. En la fe más o menos lo mismo. En la fe, qué sé yo, existen los actos de fe o las pruebas de fe. Pero uno tiene que abonar a eso para que eso se genere. Y para mí también, en relación a lo anterior que decía Palo, a mí me parece que a veces nos falta también convidar algo que para mí me lo convidó el peronismo, que tiene que ver más con el placer, el disfrute, que no está visto, no está atado a lo material, sino que a ofrecer un proyecto en el que sea feliz, básicamente. Que es, creo que el plus que te convida y que lo generás en el encuentro con el otro, en la distensión. Nosotros nos vamos todos, pongo un ejemplo para decir cómo esto concretamente lo viví en el hogar. Nosotros le damos mucha pelota a las vacaciones de los pibes.
Entonces nosotros hacemos un esfuerzo, que esto es muy peronista, de que todos los pibes conozcan el mar. Pero no es que vas un fin de semana al mar. No, te vas 10 días a que te aburras de meterte al agua y a que se desodorante esos 10 días y esto, los jueguitos electrónicos, la full experiencia. Vacaciones y nos vamos todos. O sea, nosotros movemos 60 personas. ¿No? Si te tocan el camping con nosotros te quiere matar. Pero nosotros vamos y esa cuestión, pero ¿por qué también lo digo? ¿Y qué tiene que ver esto con lo del encuentro y el fruto? Porque ese es un momento de encuentro que tiene una fuerza para nosotros. Si no están esos 10 días de vacaciones, no sobrevivimos a todo el año. Y lo digo porque nosotros por ahí, los educadores y los adultos, terminás un poco cansados porque esos 10 días estás como con las antenas puestas en que los pibes la pasen bien. Pero, digamos, hay algo también que se da del encuentro con el otro, que se da en esos momentos, en observar, escuchar al otro, escucharlo, observar. O los pies van a dormir, nos quedamos tomando un vino, tocando la guitarra. ¿Viste? Como esa cuestión de... como peronista, lo digo yo, porque no, cuando transité por los caminos de la izquierda era todo sufrimiento. Claro. Era pasarla, cuanto más mal la pasaba, más cerca del socialismo estaba. En eso estaba muy parecido a la Acción Católica, digamos, ¿viste? Como, bueno, cuanto más mal la pasaba, más cerca de Dios. Bueno, no. O sea, tratemos de generar proyectos que la gente se sienta bien, contenta y no tenga culpa de eso. Para mí me llamó mucho la atención lo que contabas del bautismo, porque pensaba en esto de la falta, que es lo que intentamos acá, a veces nos sale, a veces no, de la falta de solemnidad, ¿no? Como yo un bautismo me lo imagino así como todo un evento súper solemne donde la gente va toda arreglada. Y un bautismo al hogar. Claro, pero rompe un poco como esa estructura y también con lo que contás de lo sencillo, o sea, el encuentro con el otro de manera más simple, o sea, es como, bueno... Nada, si hay una guitarra, si están todos los pibes corriendo, si lo decidimos sobre la fecha ese día y no sé. O sea, que no sea tan... A mí eso del peronismo siempre me convocó mucho, como la posibilidad de ser uno y ya, de relajar un poco el paralelismo que te va a dar. Un amigo mío le dice el peronismo de la pulserita. Porque la potencia que tiene el peronismo, vos, Pablo, sabés a qué me refiero, pero... la potencia de encontrarse, que el encuentro sea el motivo y no la forma esa cartonada, lo digo para todos los, porque me pienso cuando festejamos algo en el hogar, una misa, un bautismo, viste, los pibes lo bautizan con la jarra de plástico que hay en la casa de Lidia o de Olga y como que nadie se está fijando si viste, si falta algo. De hecho hemos convocado curas a dar misa de Navidad y no teníamos pan y vino, ponete, para que te dé una idea, ¿no? Nosotros, pero pan, ni siquiera un pedazo de pan, digo. Y era buscar el almacén o hacerlo con un pedazo de pan dulce, porque había. Como pensar que eso. Y a veces, digo, la potencia de esa disruptiva del peronismo, como del aluvión zoológico, viste, como de irrumpir, se fue también como acartonando en la sillita, la pulserita, la primera fila. Claro. Y la foto y todo lo que ya sabemos. Bueno, y eso va alejando de a poco. Claro. Y pierde la potencia de algo que está vivo, de algo que se sale del lugar, que rompe el protocolo. Pero todo, que no digan lo que piensan. Bueno, pero digo, más allá de eso. No, pero más allá de eso sí me parece, digo... que digan si son peronistas. Y bueno, estaría bien que lo digan. No, pero digo... Para mí hay algo como un poco irracional, y lo digo celebrándolo en esto del peronismo en sí, que el encuentro sea por el encuentro, porque me parece que sí partís, como cualquier movimiento político, que vos querés gestionar en el estado, estar y tener el poder, de cosas concretas, pero que te generan emociones, que quizá otros movimientos no, y que quizá otras cosas no, y no entendés de dónde vienen. Por ejemplo, que vos estés en un lugar y ves que a tal le entregaron su casita, o en su momento, no sé, digo, el Procrear, digo, políticas de Estado, que vos decís, ¿por qué esto me está conmoviendo tanto? Bueno, para mí ahí, en esa fisura, es de donde entra esta creencia más allá de lo relacional, más allá de lo institucional, entra me estoy conmoviendo por alguien que no conozco de ningún lado, que no tengo idea de su vida, pero igual esto que le está pasando a mi compatriota, a mí me mueve una fibra. Bueno, eso es la creencia. Lo que te pasa en el cuerpo, cuando ves corriendo pibes hacia el mar... Bueno, por eso. No tiene... O sea, esa es la potencia de la política en el sentido de que está ligada a nuestros sentimientos, igual que la fe de la religión. Es decir, compartir eso. Nosotros una vez llevamos a los pibes al encuentro de Joven y Memoria Chapa. Sí. Llegó un contingente, nosotros los pibes han llegado la noche anterior, un contingente que llegó de, no sé si era La Matanza, que llegó a las 7 de la mañana, hacía un frío tremendo.
Los pibes se bajaron del bondi y se metieron al agua. Digo, o sea, es como una especie de éxtasis que compartís con otros porque es como una alegría al alma que te da. ¿Y que no lo estás pensando? Digo, más allá de que la bondad y la solidaridad sí se practican, todo, digo, hay algo que no lo estás haciendo como, ay, ahora me voy a conmover porque están los pibes. Te pasa. Te pasa. Entonces me parece que es eso. O sea, a partir de un acto racional me pasa algo que es irracional. Bueno, y hoy por ahí lo que estamos demandando es que faltan un poquito las dos cosas de parte de los que tienen que tomar decisiones, ¿no? Pero digo, me parece que justamente la creencia y lo que engloba todo lo que está diciendo es eso, no tengo por qué sentir esto, no es para algo, pero igual me está pasando, de alguna forma. Sí, yo pensaba, bueno, en los mensajes esperanzadores y no sé cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien todavía? No. No estamos para nada bien. Ok, no estamos para nada bien. En general. De hecho, Eva acaba de mandar, cierren, es linda la imagen de los pibes en la playa. Y yo dije, los dirigentes no tienen nada después. Nos están arruinando la poesía. Había quedado muy bien la imagen poética. Pero lo podemos editar después la parte en la que yo bardeo a la dirigencia. No, yo pensaba un poco en esto de, como para cerrar, ¿no? Y pensar cómo, no sé si cómo contagiar, pues la palabra contagiar no me gusta, pero sí, o sea, de cómo reproducir. Cómo reproducir, cómo intentar llevar, que a mí me pasa como, es una labor obviamente individual en ese sentido, o sea, es esto de, bueno, o sea, abandonar el individualismo, abandonar un poco como la comodidad de ciertas cuestiones de la actualidad que también tiene que ver con la soledad y porque a uno lo ataca, digamos, o sea, se condena lo que decías vos hace un ratito, o sea, uno no puede hacer un mea culpa de que uno está inmerso también en esa situación, pero yo también pensaba como esto, o sea, cómo hacer para que eso se contagie, digamos, como para que eso se expanda más allá de uno mismo o más allá de los pequeños círculos que nosotros habitamos, sí, que son pequeños nichos también, ¿no? Como, y nada, eso es una pseudo pregunta, pseudo explicación de lo que... No, yo hoy mencionaba justo por otro tema esta cuestión de contar... que eso también es re de la iglesia, el testimonio. Como contar cosas concretas, de vidas concretas, de campo. Cuando vos podés bajar como a alguien, la posibilidad de que también puede ayudar o puede ser parte del proceso de cambio de otra persona, cuando se lo mostrás más a mano, tocas. Ahí, yo decía esta imagen, volviendo, ya que le gustó a Eva, de los pibes entrando al mar. Cuando vos contás eso, es raro que incluso hasta el más rancio no se sensibilice. Lo decía en relación le contaba al chico al debate de la baja edad de disponibilidad, ¿no? Que uno puede tener 1000 argumentos súper estudiados, estadística, todo, pero lo que termina en realidad pegando es que uno cuenta una historia concreta a un pibe y el tipo dice, uy, si ojalá hubiera más gente. No, hermano, vos también podés, porque es el mismo pibe que todos los días, viste, durante 2 años durmiendo en la esquina de tu laburo en un cajero y no se te movió. Si no es que tiene la particularidad de que es para preguntarle, pibe. Claro, o sea, esos pies son nosotros decimos, son nuestros hijos. El movimiento Chico del Pueblo dice, tienes ese lema. Aparte de contra no la venceremos y el hambre es un crimen. Ellos son nuestros hijos. Bueno, hacerse cargo como de esa... Es muy difícil que alguien frente a lo... No sé, no te tiene que pasar nada por la vena, digamos, para que no te toque... Por ahí sí hay gente que... Pero para mí la forma por ahí de contagiar o de convidar es eso, poniéndole nombre concreto a un problema, a un pibe, a una piba... sabiendo su historia, preguntándole, los pibes, esos pibes muchas veces se desorientan cuando vos realmente te mostrás interesado por su vida, porque están acostumbrados a que esto... Al descarte. Sí, que nadie claro, le importa. O que pasa alguien y por ahí te llama y te dice, che, estoy viendo un pibe que está acá en 732. Claro. Ah, ¿y cómo se llama? No sé. Claro. Hermano. Pregúntale. En los ponchazos. ¿Cómo te llamás? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Algo que lo identifique al otro. Aunque el pibe te mienta seguramente con el nombre. Pero por lo menos un rasgo de humanidad. Para mí hay algo ahí del cotidiano chiquito que hay que... Y que también, otra cosa, con esto sí, cierro también. Entender que, porque recién hablábamos del amor... Otra cosa que yo aprendí en la obra es que el amor toma diferentes formas. Claro, sí. Miles de formas. A eso iba yo, ¿eh? Y miles de... Más allá de la parte literaria romántica y poética. Pero, y miles de formas de las relaciones tamén. Sí. Para mí eso tiene una potencia que siempre va a estar como de nuestro lado. No del lado de los quienes hoy nos gobiernan y todos los que acompañan esa situación. Eso, experimentar formas de amor todo el tiempo, esto que el amor inventa, para mí que es un concepto hermosísimo de Cajade. Bueno, todos los días, pensar como cotidianamente, bueno, viste eso, y bueno, hoy, ¿qué hiciste? Recién me acabo de cruzar con uno en la calle, perdón.
con esto, pero que hace unos días me mandó unos audios que me iba a prender fuego, te iba a matar, un montón de cosas, y me la crucé. Yo no respondí nada, ¿no? Y me la crucé y me pidió perdón, pues yo no sabía qué iba a pasar cuando me veía en la calle, porque una persona que Claro, en la calle puede pasar, salir para cualquier lado el tiro. Y para mí fue una cosa que hoy, esto me va a durar 2 o 3 días, porque es tan reconfortante eso de decir, bueno, entendió que la situación se fue de las manos, que estuvo mal, que se enojó. Yo también he registrado que estaba muy enojada, pero para mí es un acto de amor enorme que en vez de tirarme con un ladrillo por la cabeza en la calle, se haya acercado a pedirme perdón. Yo no me daba la cara para decirle nada, me quedé como, me emocionó mucho, pero me parece que incluso hasta el último descartado tiene ese rasgo de humanidad de ver en el otro que en algún momento quizás te dio una mano con algo, que bueno, que realmente, digamos, se pueden construir cosas lindas cuando nos miramos a la cara. Ese sí es un buen final. Ese es un buen final. No la voy a cagar. Muy bien. Tenía estudiado, tenía que... Tuve que salvarte las papas, ¿ves? Porque hay amor, te tuve que salvar las papas. No opines más de la dirigencia porque... Por favor, vas a no digas cagar el nada. final, Yo Palo. te quiero mucho, Palo, pero no hables No digas más. nada más. Bueno, Dami, gracias por venir. no, ustedes. Nos gustó mucho charlar. Sí, la verdad Se te que nota sí. la carita. Ay, sí, tengo cara de boluda. Los invitamos a participar de la obra. Dale. No, pero contá igual. Igual por ahí ese sí. chivo está totalmente No, bueno, autorizado. la obra de Cajade tiene un hogar convivencial donde viven hoy 30 y pico de pibes y pibas y 4 casitas de día que funcionan, 3 en Barrio Aeropuerto y una en Los Hornos. Y se pueden acercar a cualquiera de ellas, después les paso ahí teléfonos y direcciones. Bien. Recontra. A dar una mano. Y siempre hay jornadas, cosas. Estamos invitando todo el tiempo. Bien, Sí, después súper. pasalas Hacer y por cosas. ahí podemos compartir y Sí. eso en las redes. Bueno, Grammy, ¿Qué? Dami, ¿Qué era? gracias. Yo economicé palabras, chicos. Le hice más cortas. Dami, gracias por venir y también vamos a agradecer acá a nuestra comunidad. Ahí te la dicen. Gracias. A nuestra comunidad, hablando de comunidad, que sabe, que está del otro lado y que sabe que Monoambiente es una cooperativa audiovisual que se sostiene justamente por estos lazos, por estas redes, sobre todo en tiempos tan complejos. Así que les queremos contar que si ustedes son garantes y hacen que Monoambiente sea posible, tienen un montón de beneficios, que te los voy a contar. Porque Bien. vos también... Otro, que sos muy platense aunque seas de azul, boludo. O sea, vos, del lugar donde vas, el lugar donde está Dami, así que Son los capaz platenses que... por adopción que en algún momento, como no les queda otra vez que aceptar No, que son no. platenses también. Que, amigo, eso es todavía como más, te da más legitimidad para ser platense que los que ya nacimos acá. Es como los que no nacieron en cuna peronista y se hacen. Es que a mí me pasa ¿ves? lo mismo. Yo me siento mucho mejor Más todavía valor. de haber dicho, lo elegí después yo. Al peronismo, platense ya. Sí, platense Bueno, ya soy. No, pero- no me queda otra. No, claro. Pero escúchame, Dami, cuestión. A ver, Sí. ¿cuál de estos beneficios para los garantes conoces? Te voy a hacer el test. A ver. Roots Cooperativa, diagonal 73 y 10. ¿Cuál? Roots Cooperativa. Pizzas, Sí, empanadas. sí, pizza, sí. Y bueno, Sí, claro. Roma, yo no te veo muy tatuado vos, pero Roma, estudio de tatuajes y piercing. No, tengo el gauchito nomás. El gauchito. Después, Vikinga Bebidas, acá cerquita, Sí, 2 cuadras, sí, si querés salir sí, y comprarte una cervecita. Delirio Velas, No, ahí no ahí te No, maté. no. Y la sala 420, Sí, que sí. tiene un montón de beneficios que tienen que chusmearlos en su Instagram porque van cambiando semana a semana. Y Como siempre. Y como siempre, también hablando de comunidad y de hacer cosas para la comunidad, Tatana Café y Vermú, que queda en 6, 60 y 61. Muy bien. Y también vayan a seguirlas porque son parte como de este circuito también de plancitos platenses para hacer y toda la cosa. Y también, antes de irnos, quiero decirles, hablando de comunidad, que mañana están nuestros amigos de Supersónicos, como todos los viernes, y ayer estuvieron nuestros amigos de Planta Baja, así que sigan toda la programación. Y bueno, y les agradecemos a todos y todas, al Pacha, a Luxon, a Evita y a toda la comunidad, y creo que ahí ya cerré. Y muchas gracias, Dami, por No, a ustedes venir. por la invitación. Excelente charla. Gracias a esta charlita. Y a todos ustedes nos vemos en el 9º capítulo de La Sobremesa. Adiós.